Buenos días a todos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. ¿Me confirman por favor si me ven y me escuchan bien por el chat o reaccionando? Súper bien. Vale, entonces el día de hoy vamos a tener nuestra quinta sesión de nuestro bootcamp para empresas, para inteligencia artificial en las empresas colombianas. Para el día de hoy vamos a hablar de una de una solución de la carga de la inteligencia artificial muy interesante que se llama OCR. Así que, sin más, iniciemos. Voy aquí a proyectar mi pantalla completa. Entonces, hoy vamos a hablar de OCR. Vamos a tocar el tema de digitalización de forma inteligente. ¿Qué veremos el día de hoy? Hablaremos de qué es OCR, qué significan estas siglas. Hablaremos de automatización inteligente simplificada, cómo vamos a empezar a trabajar esta herramienta dentro de las organizaciones, cómo hace sentido para mejorar procesos. Vamos a entender un poquito el flujo del detalle con casos de usos para entender mejor cómo podemos iniciar la práctica dentro de nuestras organizaciones. Y finalizaremos con un demo para entender ya en vivo y en directo cómo funciona esta solución. Entonces, iniciemos. Hablamos de OCR y OCR, sus siglas son reconocimiento óptico de caracteres. ¿Y qué nos permite este reconocimiento? Entonces, como les estaba comentando y como hemos hablado en el transcurso de este bootcamp, dentro de la inteligencia artificial, que su principal función es imitar el comportamiento o las características humanas, existen cargas de trabajo. Cuando hablábamos de los chatbots, de los asistentes virtuales, hablábamos de la carga de procesamiento del lenguaje natural. Con este tipo de solución empezamos a hablar de otra carga que se llama visión computacional o también se conoce como visión computer. ¿Qué es lo que nos permite? En las anteriores quizás hablábamos de data estructurada, data formato tabla, y hay tres tipos de data dentro de las organizaciones, dentro de un almacenamiento. Tenemos datos estructurados, que son formato tablas, asociémoslo quizás a una tabla de Excel de filas y columnas. Tenemos data no estructurada, como lo son videos, como lo son fotografías, como lo es un documento en Word, PDF. Esta data empieza a ser no estructurada, pero que no estructurada no quiere decir que no le puedo sacar provecho y no puedo tomar decisiones basadas en estos datos o adicional, generar productividad dentro de mi organización. Y la última es una mezcla de estos dos donde se llama data semiestructurada. Esta carga de la inteligencia artificial puntualmente y de hecho está teniendo una evolución. Ya hablamos de OCR, pero también estamos empezando a entender su evolución que se conoce como ICR, que es el reconocimiento inteligente de caracteres. Es un nivel un poquito más arriba, se utiliza mucho para todo el tema de documentos manuscritos, digamos, antiguos, para poder empezar a entender esos patrones de estos documentos y como las inteligencias artificiales, y lo hemos revisado, aprenden, va entendiendo mejor este lenguaje y nos está ayudando a comprender más nuestro mundo pasado, la humanidad o muchos otros procesos. ¿Cómo funciona? Como todo dentro del mundo de la tecnología o del mundo de inteligencia artificial, funciona mediante algoritmos que identifican y extraen estos caracteres específicos de esta documentación de diferentes formatos de texto. Entonces, Catherine, tengo una fotografía que me envió un cliente por WhatsApp de una factura. ¿Funciona? Te funciona. Tengo un PDF bonito, organizado con una estructura. ¿Me funciona? También me funciona. Quiero extraer información de un video en tiempo real. También me funciona OCR. También te llega a funcionar. ¿Vale? Todo lo que sea data no estructurada y lo podemos asociar a una cámara, a un video, a una foto, a un PDF, funciona para el mundo del OCR. ¿Cuál es su función principal? Procesar y analizar datos visuales, data no estructurada, como lo estábamos hablando, para convertirla en data estructurada. Y ya vamos a ver cuáles son esos casos de uso
porque todos los días estamos recibiendo información por nuestros correos de facturas, de contratos, de órdenes de compra, que tengo 1000 documentos sin archivar, que los necesito guardar en una carpeta específica con un nombre específico, que tengo documentación de productos que importo en un idioma diferente al mío y necesito traducirlos. Todas estas ejemplos los vamos a tocar y cómo los podemos solucionar gracias a visión computacional de los R. ¿Cuáles son sus ventajas más significativas o qué tanto nos podemos beneficiar? Entonces, no solo te extrae la información, sino que también te ayuda a automatizar estas tareas y ya vamos a ver cómo funciona. Hacemos una reducción de errores humanos, ya que pues, todos los humanos, y es normal y es natural, que puede llegar a equivocarnos en algún proceso, en alguna actividad, ¿vale? Y eso es muy de humanos y eso es lo que nos hace humanos como tal. Y la gran diferencia de nosotros y la inteligencia artificial. Pero entonces, cuando hablamos de una operación, cuando hablamos de una compañía, cuando hablamos de un pago de una factura, cuando hablamos de una legalización de un contrato, pues debemos intentar reducir estos errores humanos porque pues en un ámbito laboral ya las consecuencias son a un nivel diferente. Mayor eficiencia en la gestión documental. Si yo soy una empresa que tengo un archivo muy grande de información y necesito digitalizar todo eso en Internet o en una carpeta en SharePoint o en un servidor local directamente de la compañía. Tengo contratos que tengo que extraerle las fechas de los contratos, los tipos de contrato, cláusulas y demás. Y tengo todo eso en documentación física. Pasamos a un escáner. Este escáner nos digitaliza el documento y ya con OCR se hace la extracción en un Excel, en un documento CSV o en donde lo queramos llevar para poder empezar a analizar esta información y mejora la accesibilidad y la productividad. Entonces, ya no es de cuando tengo que extraer información de PDFs o de esta información o de facturas, pues a veces tengo que estar descargando y de pronto entrar en una carpeta específica o todas las personas no tienen acceso. Es tener la facilidad de tener todo en un reporte donde todas las personas que deben tener acceso a esa información la tengan, nos genera muchísima facilidad. Y de igual manera, dentro de todo nuestro bootcamp hemos estado hablando de productividad, segundo activo más importante para las organizaciones, que es el tiempo. Con esta pequeña introducción y recordándoles por favor que cualquier duda o pregunta la vayan haciendo ahí el chat, ahí el equipo está muy pendiente contestando y de igual manera van a estar enviando el link habitual para poder revisar una sesión posterior. Entonces, esta frase, uy, ya sí estamos trabajando en Microsoft, lanzando una campaña de demasiada información y poco tiempo, porque todos estos procesos que son manuales y son operativos, como lo estamos hablando, nos desgastan nuestro tiempo. Y volvemos. Inteligencia artificial no me va a robar mi trabajo, me va a ayudar a ser más eficiente y va a ayudar a ser más eficiente la operación del día a día dentro de la organización. ¿Cuánto le puede costar a un departamento financiero el cierre contable de sus facturas? El departamento de mantenimientos o de soportes, ¿cuánto le toma transcribir todos los reportes de revisión de computadores, de revisión de equipos? Porque usualmente estos formatos son manuales. O también es muy colombiano de que cuando nosotros ingresamos a una sede, a una empresa, nos hacen registrar en un libro el nombre de la persona que ingresó, em, el serial, qué fecha ingresó, cuándo no ingresó. Entonces, esta información que es física, que está escrita en un papel, a veces las personas las transcriben luego de forma uno a uno. Entonces, con este tipo de soluciones podemos empezar a digitalizar y optimizar este tipo de procesos. Ahora entendamos un poquito cómo funciona este universo y cómo podemos empezar a adentrarnos en los casos de uso. Entonces, hablamos de que existe una ingesta. Cuando yo hablo de una ingesta, veámoslo como una base de datos. Entonces, Catherine, yo soy una empresa que recibo mucho tema y con todo el tema de facturación electrónica, con todo el tema de la DIAN, cambiaron las regulaciones y ahora toda factura electrónica pues llega a un correo electrónico. Entonces, esta podría ser nuestra fuente, podría ser nuestra ingesta. Entonces, existe un cargue de información. ¿Qué tipos de cargas podemos hacer? Tipo API REST,
SharePoint, correo electrónico, un servidor local, Google, o nos podemos conectar directamente a la arquitectura que tengamos en AWS o en Google o en Azure, cualquier fuente donde se encuentren los datos. ¿Listo? Entonces, inicia haciendo una ingesta de la información. Entonces, pongamos este escenario que somos el departamento de finanzas y todos los días estoy recibiendo las facturas, que es un proceso que hacemos habitualmente de forma manual. Entonces, cargamos los documentos desde cualquier origen manteniendo la seguridad de la información. Volvemos de que nuestros datos deben ser nuestros datos y no pueden estar expuestos. Ahora existe un proceso que se llama extracción que va de la mano de un modelo de Machine Learning o de inteligencia artificial. Entonces, esta extracción que nos va a decir, Catherine, yo tengo una factura y yo necesito que en un Excel o en archivo SSB extraer el número de la factura, la fecha de la factura y el valor de dicha factura. O necesito extraer tres datos del documento o puedo extraer todos los datos del documento. No existe límite con nuestra solución para extraer un solo dato. En este paso de extracción existe un paso de entrenamiento de un modelo, es un modelo de inteligencia artificial que se entrena con la misma documentación. Entonces, Catherine, quiero realizar el proyecto con ustedes. Claro que sí, hacemos una prueba de concepto, entendemos cuáles son esos documentos que ustedes están trabajando, cuáles son esos datos que quieren extraer y entrenamos el modelo para poder empezarlo a hacer de forma automatizada, tipo RPA, que llega una factura en el correo y eso automáticamente por debajo está trabajando, extrayendo la información. Siguiente paso. Como lo hablábamos de igual manera, existen unas acciones personalizadas o existen unos procesos tipo RPA o tipo automatización. ¿Cómo funciona nuestra tecnología? Nuestra tecnología funciona con el hecho de que a veces las facturas tienen que pasar por personas o a un correo específico o a un cargo específico para que le dé un check, para que haga una validación manual si se requiere, porque también se puede automatizar todas estas acciones personalizadas. Pero lo que nos permite es que, mira, no hacer que no va a existir una auditoría previa, sino también podemos hacer un paréntesis, hacer una auditoría previa y organizar aún más la información. Digamos que yo soy un proveedor que importo mercancía y estas facturas que me están llegando constantemente al correo. Y en algunas oportunidades la fecha, el formato fecha en Colombia está compuesto por el día, el mes y el año. Pero si estoy quizás comprando o importando de otro país, usualmente viene primero el mes y luego el día y luego el año. Entonces, esta discrepancia en algunas oportunidades, pues nos genera de que agregamos mal el dedo, pusimos la información que no era. La solución que nosotros tenemos también tiene la posibilidad de trabajar con código, con lenguaje de programación Python, para hacer esos cambios. Es decir, si el proveedor me dice facturas de ventas 1-2 y yo solo quiero que salga factura, podemos hacer el cambio de esas palabras dentro del proceso. Todo eso nos lo permiten estas acciones personalizadas. Puedo cambiar las fechas, puedo traducir si la información viene de chino a español, puedo traducirla de portugués a francés, puedo hacer con la data que extraiga lo que yo precise para que mi operación funcione de forma correcta. Y finalmente existe una exportación. Entonces tenemos por aquí un ingreso y tenemos un proceso, un procesamiento. Galemin, y yo pongo aquí el puntero. Tenemos aquí un ingreso de información, ¿correcto? Entendiendo cuál va a ser nuestra fuente. Acá tenemos un procesamiento, que es una extracción, que está un modelo de Machine Learning entrenado previamente. Y tenemos unas acciones personalizadas para tener finalmente una exportación, porque toda esta data que me extrajo de este documento, yo la puedo llevar a diferentes formas de exportación. Entonces, habitualmente nosotros lo requerimos en formato Excel.
Me están todos los meses, debo pasar las facturas que me ingresaron con un informe en Excel al departamento financiero y con los documentos, o se los debo reportar a mi jefe, debo validar si no me pasé el presupuesto del mes. Entonces, toda la facilidad de tener los datos ya estructurados, porque aquí lo que hablamos los tenemos no estructurados, aquí ya los vamos a estructurar. Puedo generar 1000 fuentes de exportación, lo puedo exportar en un formato CSV, lo puedo exportar en un formato tipo JSON para cargo masivo dentro de un sistema propio si tiene la opción. El CSV también se puede de forma masiva, pero adicional a eso, si necesito hacer la integración directa, es decir, no, Caterina, Excel se queda corto, yo quiero que me lo lleves directamente a mi ERP, yo quiero que lo lleves directamente a mi CRM. Yo quiero que directamente vayas y lo registres en mi base de datos de SQL. También se puede realizar el procedimiento. Entonces, básicamente aquí estamos automatizando toda la carga de la digitalización que actualmente hacemos dentro de las organizaciones de procesos manuales, que es un trabajo en conjunto con apalancándome con una solución de inteligencia artificial como lo es el OCR y teniendo unas acciones personalizadas donde existe una auditoría previa para poder llevar el control de lo que está haciendo la máquina, ¿vale? Vamos a verlo un poquito más aterrizado y con casos de uso mejores para que ustedes entiendan muy bien cómo funciona y cómo le podemos sacar el verdadero provecho a esta solución. Recordarles que podemos ir haciendo preguntas en el chat, ahí está el equipo muy atento para darle contestación a todas ellas. Entonces aquí vamos a entender un flujo. En este caso, aquí les tenemos que es un flujo de trabajo de un cliente, es un cliente de manufactura, es un cliente que vende carros, vehículos. Entonces, ¿cuál es el proceso que vamos a hacer? Vamos a hacer una extracción automatizada de los datos de los vehículos. ¿Qué queremos extraer? El número de identificación del vehículo, el modelo del vehículo y el número de la placa. A veces estas placas están en fotografías. Entonces, volvemos. Cualquier documento o tipo de data no estructurada funciona dentro del universo de OCR. Catherine, qué tan bueno puedes traer la información? Lo hablábamos en las sesiones anteriores de que una inteligencia artificial te contesta tan bien como le preguntes y también como la entrenes. Entonces, uno va el entrenamiento, con qué documentos los voy a entrenar, y dos, esta información que voy a extraer. Entonces, entre mejor calidad del documento, de la imagen, de la fotografía, mejores resultados se pueden tener. Pero OCR también funciona que cuando se carga un documento, le genera unos matices y una claridad a este documento para poder extraer la información. Entonces, si no es la foto o un escáner de un documento en Full HD, o mejor dicho, con la mejor resolución, no me lo va a traer. No, sí es posible, pero hay que entrenar el modelo muy bien para que pueda aprender a predecir esta información. Entonces, en este caso, tenemos este procedimiento. Es lo que yo les decía, tiene una entrada de documentos a través de una API desde SharePoint. Lo que les comentaba, me podemos conectar a diferentes fuentes de datos. En este caso, y para este caso y este ejemplo que les tenemos acá, se conecta directamente a SharePoint. Entonces, tengo la entrada. Imagínense que ustedes tienen un escáner en la empresa y ese escáner, y si aquí los clientes que nos acompañan, desde Microsoft también manejamos todo el proceso de outsourcing de impresión que va de la mano con tema de escáner. Ya los escáneres no se tienen que llevar y organizar de forma manual a una carpeta específica. Ya podemos generar automatizaciones para que se archiven directamente en una carpeta por SharePoint o Google o Drive, o que se archiven de forma local, ¿vale? Si yo ya tengo los documentos archivados, organizados en una fuente de datos, el proceso de los OCR va a ser muchísimo más fácil. Si no lo tenemos todavía organizado, no se preocupen. Desde Microsoft también podemos ayudarles a organizar los datos inicialmente. En este caso la tenemos en una API de SharePoint y vamos a tener un modelo de clasificador de los documentos. Aquí, ¿qué empezamos a hablar? Empezamos a hablar de que el modelo de Machine Learning le vamos a decir qué datos necesito de dicho documento. Entonces, digamos que existe un formato
¿verdad? Que en la parte de ahí arriba dice número de identificación del vehículo. Entonces ya sabe que ese es el dato que tiene que traer, el de arriba. Y se entrena para que aprenda a interpretar las palabras más no la localización. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo una factura de muchos proveedores, los proveedores o estos formatos normalmente no tienen la misma estructura. Puede que tenga la fecha acá o la tenga en la parte de abajo o en la mitad o en la parte de arriba. Entonces los modelos están entrenados para que aprenda a reconocer la información, más no el lugar. Por consiguiente, no importa el tipo de formato que yo tenga, grande, chiquito, ancho, delgado, es capaz de traer la información. Entonces, esto tiene un entrenamiento. Depende de lo que vayamos a hacer, de la información que vayamos a extraer. Este modelo tiene un tiempo de entrenamiento que, Catherine, quiero entender un poquito más, quiero que nos sentemos y hagamos una sesión para que tú me expliques muy bien cómo funciona. Podemos hacer una prueba de concepto. El cliente nos puede regalar 4, 5, 6 tipos de formatos, entrenamos el modelo y hacemos la prueba de concepto para que entendamos muchísimo mejor su funcionalidad. Luego existe la extracción. Después de que yo ya le dije a este modelo, mira, estos son los datos, estos son los lugares y todos estos son los tipos de formatos, te digo cuáles son los campos, hace la extracción de esta información. Entonces acá extrajo el número de identificación del vehículo y extrajo el número de la placa. Aquí existe una validación, valida los detalles y aprueba el archivo en la interfaz del usuario. Entonces podemos ir a llevarlo, hacer una integración con un sistema específico del cliente o en la misma plataforma del sistema SaaS as a Service que estamos presentando para que exista como este aval de la información. Estadísticamente, se valida de que si tengo 100 ejemplos, puedo tomar como muestra 5 o 10 para validar estadísticamente si la información está correcta o no está correcta. De igual manera, como les estaba manifestando, todo depende del entrenamiento del modelo y la tecnología que estamos trabajando el día de hoy para este tipo de soluciones tiene una asertividad más del 98% en la extracción de la información. La inteligencia artificial aprende. Por consiguiente, cada vez que yo trabaje y trabaje la herramienta y siga realizando los procesos, pues el modelo va a estar aún mejor entrenado y los resultados van a ser aún más óptimos, porque siempre se está entrenando, empieza a entrenarse este dicho modelo. Y finalmente la empresa descargó los datos extraídos y validados en un formato de Excel. Entonces, toda esta información que tenían fotos, que puedo tener 1000 fotos dentro de una carpeta, la convertimos en data estructurada para poder realizar informes, tomar decisiones, validar y todo aquel proceso que necesitemos dentro de la organización. Puedo llevarlo a formatos CSV, los puedo llevar a Excel o conectarme directamente a bases de datos o a sistemas ERP. ¿Listo? Por favor, cualquier duda o inquietud podemos ir ahí consultándola por el grupo, por el chat o con el link podemos agendar una sesión. Vamos a ver aquí otro caso un poquito más grande, un poquito más extenso, con más procedimientos. Entonces tenemos un departamento de compras y finanzas. Entonces tengo el proceso automático, automatización de cuentas por pagar conciliación, perdón, direccional entre órdenes de compra. Entonces, este proceso, este sistema también tiene la facilidad de comparar documentos, es decir, tengo la orden de compra, compáramelo con la nota de entrega o con la factura. Lo que yo mandé a comprar, las cantidades que yo mandé a comprar son las mismas cantidades que yo recibí. El número de parte o el EAN o el GT de lo que mandé a comprar es lo mismo que recibí. Esto usualmente se hace manual por los departamentos de bodega, por los departamentos logísticos o de compra. Esto también se puede llegar a automatizar y es el caso que tenemos en este momento. Entonces tenemos un cliente que maneja SAP. Entonces el cliente envía órdenes de compra a los proveedores a través de su plataforma de que es SAP. Los proveedores, cuando ya tienen la orden de compra, de acuerdo a los tiempos pactados y demás, comparten las notas de entrega y las facturas, que es normalmente esta recepción o este packing de la carga que se realiza en las instalaciones, en las bodegas o independientemente de donde se reciba la carga.
y nos comparten estos documentos. Entonces ya tenemos una nota de entrega, ya tenemos nuestra orden de compra y tenemos una factura, que debe coincidir la información dentro de los tres documentos y no existe una devolución o se toman acciones independientes. Aquí existe una importación automatizada al modelo clasificador. Entonces aquí ya está el modelo. Yo ya previamente entrené y le dije de la orden de compra tienes que tener en cuenta el número de la orden de compra, el proveedor, las cantidades que se están entregando, los valores de dichas cantidades y esta información se empieza a constatar con la nota de entrega y factura. Y se carga este modelo para que entienda qué son los datos y cómo los vamos a empezar a comparar. Luego se hace una extracción. Aquí en el modelo le dije qué es lo que tienes que traer y en dónde lo tienes que traer. Y se hace una extracción de los tres documentos compilados en un archivo SSV. Entonces ya saqué la información de la documentación, ¿verdad? De forma automatizada, de forma con RPA, con un RPA, perdón, se puede enviar el archivo CSV directamente a SAP. Entonces se hace la automatización para que se digitalice directamente en el sistema, se haga la conciliación de estos dos procesos, o si es de forma manual en un Excel, o si es un sistema diferente. Se puede hacer esta automatización directa. Y acá ya empieza a hablar una validación y una comprobación de la información, que era lo que les comentaba. Catherine, es que me da un poco de miedo de que sea tan automatizado y que no tenga un control humano, que no pueda revisar el departamento de compras. Aquí lo que le estoy ayudando al departamento de compras y finanzas es a digitalizar todo esto de forma manual, que cuánto en el día invierte en esta tarea y cuánto tiempo podría estar invirtiendo en otro tipo de tareas que sí requieren sus procesos manuales. Entonces aquí en el SAP se puede hacer una comprobación de validaciones, entonces se puede hacer un aprobado. La persona de compras o la persona que audita puede estar revisando los documentos, le da a guardar o le da el proceso correspondiente en el sistema de SAP. Y de igual manera, pues tiene unas condiciones de pagos estas facturas para proveedores y adicional, y estas son automatizaciones de cuentas por pagar, es decir, que puedo también de forma automatizada liberar los pagos o pasar para pago las facturas que cumplen con todos los parámetros y cumplen con todo el proceso dentro de la organización. Y finalmente, si existe alguna discrepancia o existe alguna novedad, también se pueden hacer los envíos de la información vía correo electrónico o como se considere dentro de la organización para notificarle al proveedor la cantidad que me estás entregando no es la cantidad que te mandé a comprar o los valores de la orden de compra no coinciden con los valores de la factura, por consiguiente la factura no queda radicada en el sistema, no queda auditada y tiene un proceso diferente. Y ahí sí entraría un trabajo quizás de forma manual de la persona de cartera o la persona de cuentas por pagar para poder conciliar la información. Pero si hay documentos que cumplen toda la norma y cumplen todo el proceso, pueden pasar de forma automatizada. ¿Listo? Les recuerdo, por favor, si vamos teniendo alguna duda, alguna pregunta, vamos a ir consultando por el chat. Aquí les tengo como un ejemplo, o mejor entendámoslo en el papel, aunque ya vamos a ver un demo muy interesante de cómo funciona. Entonces aquí yo les tengo esto es una orden de compra en Microhome, ¿sí? Los que, bueno, conocen, que han trabajado con Microhome, ya de pronto están familiarizados con los formatos. Entonces, en este caso, nosotros estamos extrayendo la información en un documento Excel y posteriormente lo cargamos a nuestro sistema ERP para la automatización de los procesos. Aquí, ¿qué tenemos? Entonces, yo estoy extrayendo el proveedor, el correo de dicho proveedor, de igual manera la descripción del producto que se está comprando, que se está vendiendo, la cantidad del mismo y un subtotal o el valor neto de la mercancía que se esté comprando. De igual manera, necesito tener el número de la orden de compra, necesito tener la fecha de la orden de compra y quién es el que hizo la compra, en este caso Microhome con los correos independientes. Toda esta información entonces estás trayendo a un documento, en este caso nosotros lo extraemos a un documento de Excel. ¿Qué tanto puedo extraer de un documento? Toda la información que se requiera. ¿Qué tan grande puede ser este documento?
Tenemos casos de éxitos con archivos PDF de más de 300 hojas sin ningún inconveniente. ¿Qué tan buena tiene que ser la calidad de la información? Entre más buena la calidad de la información, mejor entrenado el modelo y mejores resultados vamos a obtener. Pero se pueden trabajar con documentos quizás de no muy alta calidad sin ningún inconveniente. Aquí lo que les estaba comentando, extraemos información relevante de datos no estructurados, que nuestros datos no estructurados son estos PDFs, imágenes y demás. Y hacemos esta automatización de procesos con inteligencia artificial. Y si de pronto vamos como engranando dentro de la planificación que nosotros hicimos del bootcamp, cada solución anterior se va engranando con la siguiente y se va engranando con la siguiente, porque este proceso tiene muchos también procesos de RPA o procesos de automatización de flujos de trabajo, como lo veíamos en nuestra sesión anterior, pero dentro de este ecosistema. Como les manifestaba, también nos permite hacer la extracción de la data y llevarla o transformarla a otros tipos de idiomas. Se trabaja con más de 100 idiomas, algunos de los que pusimos en pantalla, pero si yo necesito de pronto que es que no dicen fecha de factura en español, sino lo dice en inglés, lo puedo traducir del idioma. O es que lo trae hay una palabra específica, una codificación de un producto que me están entregando, que mi error del sistema siempre sale escrito digamos que es vaca y la escribimos con B larga, un ejemplo. Podemos hacer con el proceso, con todo el ciclo y con las acciones personalizadas de que con código tipo Python, podemos hacer ese cambio de esa palabra o de esa novedad que tenemos dentro del documento. O si queremos algo más personalizado, que me cuente de una vez los valores y me los exporte en Excel contados, o que me haga el cálculo de la retención del ICA, del IVA, de toda esta información y que me la lleve directamente al Excel, también se puede. Todo lo que nosotros imaginemos podemos llegarlo a hacer con código. Entonces lo podemos automatizar aún más. ¿Qué casos de uso? Realmente todas las compañías manejan datos no estructurados. La cantidad de usos y la cantidad de funcionalidades que yo puedo tener dentro de una organización es gigantesca. Y ahorita es entender cuál es el dolor, cuál es la necesidad dentro de la organización. Catherine, ¿puedo tener más de un modelo? Puedes tener los modelos que requieras. ¿Cómo utilizamos los procesos? Esto es un proceso donde se hace un levantamiento de información, donde se hace un dimensionamiento, donde entendemos qué quieres hacer y a dónde lo quieres llevar, donde qué datos quieres extraer y qué toma de decisiones inteligentes quieres empezar a trabajar. Para contabilidad tenemos todo, ya vimos un ejemplo de tema de cuentas por pagar, conciliación de cuentas, podemos hacer procesamientos de nóminas, procesamientos de cierre financiero, porque estamos consolidando la información en un solo lugar y empezamos a generar los informes o lo cargamos a nuestros sistemas CRM, ERP, lo que requiramos. En producción podemos hacer de forma automatizada el procesamiento de las órdenes. Y yo recibo estas órdenes y también lo veíamos en el caso anterior. Entonces podemos automatizar la recepción de la mercancía. Quizás yo tengo una impresora en la bodega de la persona que está recibiendo y él escanea el documento y la impresora ya está conectada con el SharePoint y el SharePoint ya tiene su automatización con el proceso de OCR y de forma automatizada él puede ver la información en el Excel o en el sistema y comparar si lo que estoy recibiendo es lo que estoy pidiendo y son las cantidades de acuerdo, los valores de acuerdo, los mismos números de parte. Tenemos para todo el tema de gestión de suministros de cadena, gestión de inventarios, todo lo que sea documentación y datos que pueda que ver con el proceso logístico se ataca de forma con este tipo de solución. Para todo el tema de respuestas a consultas de usuarios, lo que yo les decía, yo puedo extraer de encuestas o de cartas o de PQRs que me estén registrando dentro de la organización, la información masiva de las personas y esa misma información de pronto ya estructurada. Catherine, quiero hacer un análisis de sentimiento para ver cómo mi gente me percibe, se puede hacer sin ningún inconveniente. Recursos humanos, y es una de las áreas donde más
facilidades podemos encontrar tanto para recursos humanos como para el área contable. Son dos departamentos que les cae mucho y les funciona demasiado este tipo de solución. Entonces, para todo el tema de documentación o formatos que estemos diligenciando o análisis de datos, procesamiento de información de nómina, necesito poder tener de los formatos de planillas de pago de los proveedores externos o necesito digitalizar todos los contratos de la organización y tengo una empresa que tengo más de 30 años y empezamos con digitalización hace 2 años, todo lo anterior no lo he podido hacer. ¿Cuánto tiempo invertiría la compañía, invierte una persona en hacer todo este proceso de digitalización? Para todo el ámbito legal, hacer todo el tema de contratos, poder archivar. Y también es algo muy interesante, si tú tienes una fuente de información o el escáner te llega con el nombre escáner 123 y necesitas archivarlo en una carpeta específica con un nombre específico. Necesito que diga es el nombre del contrato que está dentro del documento, la fecha del contrato y el objeto. De esa manera, con la solución, podemos archivar los documentos también con un nombre propio, requiriendo, entendiendo la necesidad que se tenga. Estamos trabajando con una compañía transportadora que necesita guardar todas las guías de entrega de la mercancía que entregan y necesitan guardar esos archivos en una arquitectura específica con el número de la guía, con el número de entrega recibida. Entonces, esta automatización va de corrido que una persona anteriormente, ni siquiera era una, dos personas, manualmente tenía que estar descargando, guardando, cambiando nombre y cargando en la plataforma. Estamos optimizando esta operación. Para todo el ámbito financiero, como les manifestaba, cae mucho para todo el ámbito de cartera, de facturación, de órdenes de compra, de procesos logísticos. Podemos tener informes de cumplimiento, verificación de KPIs, procesamiento de préstamos, toda la información que podamos empezar a automatizar y empezar a llevarla a informes. Y es muy usual que esta información necesitamos extraerla en un Excel, porque a veces lo hacemos de forma manual. Para el ámbito de los seguros, procesamiento de las órdenes, reclamos, emisiones de políticas y renovaciones de la información. Necesito renovar una póliza versus otra, entonces me conecto al documento anterior, extraigo los datos ya predeterminados de este documento y lo llevo a un sistema para poderlo hacer la renovación de forma automatizada y no tener que volver a transcribir la información, sino que automatizo una operación directamente. Para el ámbito de la salud tiene muchísimas facilidades porque uno de dentro del universo de la salud, aunque ya ha evolucionado un poquito con todo el tema de MIPRES, ELARES y el mundo ha optado políticas y entornos más digitales, donde ya de pronto no sea todo tan de forma manual, pero siguen existiendo procesos que son muy manuales, entonces que la fórmula médica, que la autorización de servicio, que el acta de entrega de un medicamento y luego otra persona tiene que ir allá administrativamente a diligenciar los datos. Entonces podemos automatizar todo el flujo de reportes de toda aquella documentación del ámbito de la salud sin ningún inconveniente. Sí, soy una empresa que hago importación de mercancías y muchas veces tengo que extraer del ¿cómo se llama este documento? La declaración de importación. Tengo que extraer que los seriales de las máquinas, que un dato específico de estos documentos que son PDFs y son muy extensos y a veces busca la información donde la encuentres. O tienes que tener toda la información de los celulares de las máquinas o los celulares de un carro, de un celular, de lo que estemos vendiendo, lo que estemos comercializando dentro de la organización. Y muchas veces, a veces uno por uno copiamos del PDF y lo llevamos a un Excel. Copiamos y pegamos, copiamos y pegamos. Eso es un trabajo muy grande para las compañías. Es un trabajo monótono que podemos empezar a digitalizarlo de forma inteligente. Y también tenemos casos de uso y procesos de finca raíz. Esta tecnología que nosotros estamos trabajando, esta solución que nosotros ponemos a nuestros clientes, se utiliza a nivel mundial. Muchos casos de éxito a nivel mundial en todo el tema de retail, producción con clientes no solo colombianos, sino clientes internacionales de la India, de Europa, de Estados Unidos.
Ahorita hay un caso de éxito muy interesante que se está trabajando con un ente regulatorio de Estados Unidos, donde tienen actas de matrimonio muy, pero muy viejitas. Entonces, ellos necesitaban digitalizar todo eso en un reporte, tenían que tener una data, de hecho lo llevaron a Excel. Entonces, todo el escáner de estos documentos se está digitalizando de forma masiva con esta solución. ¿Qué ventajas han tenido los clientes que han empezado a trabajar con este tipo de soluciones? Como lo hablábamos, primeramente, el entrenamiento toma de 3 a 8 semanas entendiendo lo que necesito realizar. Entonces, una cosa es de pronto extraer de un correo a un Excel o otro proceso es conectarme a un ERP específico, llevarlo a un CRM. Entonces, todo depende de qué tanto quiero llegar a hacer, qué tan difíciles están mis documentos, qué tan extensas son las páginas, qué tanta cantidad de documentos puedo extraer, entendiendo que no hay limitante, simplemente de que tiene un tiempo de implementación o tiempo de entrenamiento del modelo un poco más alto o un poco más bajo, dependiendo del escenario. Tenemos un retorno de inversión de 3 a 4 meses. Empezando a trabajar directamente estas soluciones, sabemos que necesitamos vender los proyectos, entender cómo se beneficia a la organización y eso se traduce en ahorrar costos dentro de las compañías, dentro de los procesos. Ayudamos a presentar esos retornos de inversión para que ustedes puedan empezar a hablar de este tipo de proyectos dentro de las organizaciones. Tenemos un 90% de reducción de operaciones manuales, donde la gente se sienta a pensar, se sienta a crear, a innovar y mejora las ventas, los proyectos dentro de una organización y no tenemos tanta carga operativa y tanta carga manual que a veces dentro de si soy una empresa que soy consultora de facturas, ¿qué cantidad de personas tengo que estar retroalimentando, capacitando, trabajando en el día a día y a veces ni siquiera nos alcanza el tiempo para este tipo de actividades? Tiene una prestación del 95 al 98%, como les comentaba, entendiendo que los modelos van aprendiendo y cada vez empieza a subir más este porcentaje. Tenemos modelos corriendo con nuestros clientes, con los casos de uso que vemos en la parte de acá, que ya están cumpliendo el 98%. Y estos contratos, como si fuera un tipo de un outsourcing de impresión o una renting de equipos, se manejan por meses, 12 meses, 24 meses, 36 meses, dependiendo de qué tanto quiero trabajar, qué tanto quiero hacer. Y tenemos un porcentaje del 90% de renovación de nuestros contratos con nuestros clientes, donde ya no llegan a 12 meses, sino ya empiezan a hablar, Catherine, queremos 36, 48 meses. Importante, como lo hablábamos en nuestras sesiones anteriores, que nuestros datos sean nuestros datos. Entonces, funciona con esta arquitectura, está corriendo sobre una arquitectura AWS con unos servidores que se encuentran en Europa, pero de igual manera tenemos la posibilidad de correr la solución directa en servidores propios de forma on-premise. Manejamos políticas de protección de datos, acuerdos de protección de datos, donde nunca nos vamos a quedar con la data ni con la información del cliente. Eso es una información transitoria que solo le compete al cliente y es información legal que se empieza a hablar cuando ya empezamos a hablar de un proyecto como tal. Adicional, esta tecnología, como les manifiesto, es internacional, cuenta con las certificaciones más altas en el grado de seguridad de los datos y seguridad de la información, donde nuevamente tus datos están protegidos y no se están utilizando para alimentar una inteligencia artificial que no sea tu modelo de datos para trabajar dentro de tu propio proyecto. Que en el momento que finaliza el proyecto o que no desee renovarlo, la data se va contigo. La data no queda en nuestro poder. Ahora ya vimos cómo funciona, qué tanto puedo llegar a hacer. Vamos a ver un pequeño demo, una pequeña demostración de cómo funciona este universo. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda de pronto ahí en el chat. Revisamos. No, listo, perfecto. Entonces voy a mostrarles aquí el proceso. Entonces, en la plataforma
lo que se hace, en este caso yo cargué, y si nosotros somos ya clientes de Microhome, conocemos el formato habitual de nuestra orden de compra. Entonces está cargado una oferta comercial de Microhome donde, no sé si alcanzamos a ver, permítame subir el zoom, ya de forma automatizada toma por defectos algunos datos. Entonces aquí ya me está tomando los datos. Ay, qué pena, no estoy compartiendo. Perfecto. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, sí, gracias. Entonces, acá tenemos la plataforma, el entorno, donde, como yo les manifestaba, está cargada una orden de una oferta comercial de Micro, con los que ya trabajan con nosotros de pronto reconocen los formatos habituales. Entonces, mire, por ejemplo, esto es una imagen y también es una imagen pegada del logo de Micro, pero también es capaz de extraer la información del logo sin problema. Yo al pasar por algún dato del documento, el documento lo empieza a interpretar y lo empieza a identificar sin ningún inconveniente. Y acá pues está tomándonos por defecto, ya los modelos están con defecto con alguna información específica. Ay, ¿qué pasó? Permítame en un momento que se me cayó acá. Regálame en un momentico. Lo volvemos a abrir. Un segundito. Vamos a hacerlo aquí en vivo y en directo de una vez. Entonces tengo facturas y cargamos el documento. Regáleme en un momento que está acá pensando. Y ya lo tenemos acá nuevamente. Ya les comparto. En este caso tenemos aquí un documento diferente, donde lo que les manifestaba, tenemos una oferta comercial donde es capaz de identificar diferente información del documento que ya por defecto me trae algunos campos específicos, pero si quisiera yo tener algún campo independiente, es decir, bueno, en este caso lo tenemos en inglés, lo puedo cambiar de nombre a español o al idioma que considere, o yo necesito que agregue un campo específico que dentro del documento hay un número de proceso, un número de invoice que nosotros manejamos dentro de la organización. O quiero que me identifique el parámetro de este lugar, o quiero que me identifique el parámetro de acá. Lo que hace la información es, entiende la data que está trayendo acá, cómo la vas a llamar, cómo la vas a categorizar dentro de un formato específico tipo Excel. Y de igual manera trae por defecto algunas informaciones que podamos traer. ¿Cómo lo puedo extraer? Lo puedo extraer en formato Excel sin ningún inconveniente. ¿Qué cantidad de documentación puedo extraer? Toda la que requeramos, toda la que necesitemos realizar. Así es como nos extrae la información en un formato Excel. Pero no solo eso, también nos permite poderlo extraer en un formato tipo JSON para hacer cargos masivos o temas de programación o temas adicionales que yo necesite dentro de mi organización sin ningún inconveniente. Como también les comentaba, no existe una limitante qué tan grande tiene que ser el documento, qué tantas hojas resiste la inteligencia artificial. Si tengo un documento que no tiene una calidad de la información muy acertada, lo que hacemos es entrenar el modelo con muchos documentos para que empiece a interpretar la información. Así que la invitación, como nuevamente lo ponemos, por favor, les están compartiendo el link en el chat de la sesión. Eh,
esto sería todo para la sesión del día de hoy. Nos vemos el día jueves con nuestra próxima sesión, donde hablaremos de un tema muy interesante que es temas de licenciamiento. Para el tema de OCR y para finalizar, desde Microhome les ayudamos en todo. En la etapa de implementación, en la etapa del entrenamiento del modelo, entendiendo la necesidad puntual del cliente y con todo aquel proceso de soporte, mantenimientos y mejoras que necesitemos dentro de los procesos, ¿vale? Entonces, nada, eso sería todo para el día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia, por entender un poquito más de de este nuevo mundo de la inteligencia artificial, que se lleven que podemos empezar a automatizar procesos de forma inteligente con la digitalización inteligente y con procesos de OCR, que sus casos de uso son enormes, que si por solo curiosidad, Katherine, quiero que me ayudes a entrenar un modelo para mirar cómo le puedo sacar el valor y vender el proyecto en presidencia o en alguna dependencia de la organización sin ningún inconveniente. Ustedes saben que nuestro tiempo es de ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo. Cumplimos el tiempo a cabalidad y nos vemos en nuestra próxima sesión del día jueves. Que tengan una bonita, feliz día. Hasta luego.